¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos una vez más a este nuevo video donde vamos a revisar ahora lo que son algunos principios de psicofisiología. En este caso, para hablar de psicofisiología tendríamos que entender que justamente se trata de demostrar a la luz del funcionamiento fisiológico del ser humano, pues la actividad psíquica. Es decir, esta parte siempre llamó la atención particularmente de los investigadores en el sentido pues de ser justamente algo que desde la antigüedad pues llamaba la atención de algunos sabios, de algunos filósofos y que solamente fue posible acceder a ello cuando se logra pues finalmente después de pasar por el periodo de la Edad Media, de lo que es el Renacimiento, justamente a la par de la ciencia médica, pues ir justamente conociendo un poco más cómo funciona el ser humano, ¿sí? Bien, para hablar de psicofisiología tenemos que primero, históricamente hablando, darle un lugar a Pierre Cabanis, un científico francés que justamente durante los siglos XVII y XVIII pues proporcionan a la investigación psicofisiológica pues una oportunidad invaluable para estudiar las funciones del cerebro, sobre todo pues en cerebros de pacientes o de personas que habían tenido algún tipo de secuela por algún acontecimiento traumático. Era una época de guerra, de intensas guerras en Europa, sobre todo en Francia, y pues de vez en cuando pues a los consultorios médicos llegaban pues heridos de guerra con balas en la cabeza, un hachazo, un espadazo, y pues obviamente era necesario pues evaluarlos, revisar pues cómo estaban sus funciones intelectuales. Algo muy importante en esta cuestión psicofisiológica, pues se retoma un poco lo que anteriormente veíamos en Descartes con el tema anterior, de el dualismo mente-cuerpo. Es decir, justamente la estrecha relación entre la cabeza y el resto del cuerpo en cuanto a las funciones que tiene la mente en este caso. Y algo muy importante llama la atención de Cabanis. La conciencia termina cuando la cabeza y el cuerpo se separan. Obviamente en nuestros días esto pues es algo pues ya incluso redundante. Si a alguien le cortan la cabeza, pues lógicamente muere. Pero en ese entonces, y todavía de alguna manera influenciados por lo que eran las antiguas concepciones filosóficas del alma, de la psique, pues obviamente si la cabeza era el centro del alma, ¿por qué entonces cuando se separaban las dos cosas, cabeza y cuerpo, el sujeto permanecía inconsciente, quedaba completamente inconsciente, completamente pues obviamente muerto, ¿sí? Esto pues era algo muy interesante que llamó la atención y sobre todo por una cuestión bastante grotesca en el sentido de que por ejemplo en algunas ocasiones si alguien ha tenido la oportunidad de ir a un tianguis, sobre todo en los municipios, así en rancherías, donde pues se vende pollo y pollo recién matado. Y tan recién matado está que finalmente al pobre pollito, pues lógicamente lo sacrifican en ese preciso momento. Quien haya visto esto, pues lógicamente sabrá que es una situación bastante grotesca de ver, bastante grotesca de percibir, en el sentido de que, bueno, se le corta la cabeza al animal, al pollo, y el cuerpo todavía sigue moviéndose. Pues de manera similar a un guillotinado en Francia, en esa época, en la Francia victoriana, pues de la misma forma, por ejemplo, el decapitado, el condenado a muerte, mostraba movimientos después de haber sido seccionada su cabeza. Bueno, ahorita, repito, con la ciencia médica, pues entendemos que lógicamente pues se desconecta el cerebro de lo que son el resto de los nervios y pues lógicamente el cuerpo muere, ¿sí? Pero en ese entonces era algo que pues maravillaba o fascinaba con cierto sentido grotesco, repito, pues a los investigadores. Otro autor, Theodore Bischoff, de me parece que también era francés, de alguna manera lleva a la experimentación
justamente esta observación que se había dado por Cabanis anteriormente. Y la comprueba de la manera más siniestra, si se puede decir así, o más grotesca, más cruel o brutal que pueda imaginarse. Y bueno, básicamente cuando a alguien lo guillotinaban, como justamente al pobre condenado del dibujito, de la ilustración, pues ningún tipo de súplica, de estímulo verbal, pellizco, etcétera, incluso mentada de madre, bueno, ofensa pues, nada de esto hacía que el sujeto reaccionara durante el primer minuto después de la decapitación. Entonces, esto finalmente lleva a Bischoff a entender que justamente la vida termina cuando cabeza y cuerpo son separados, son seccionados. ¿Sí? Otra cuestión también con el francés, con el inglés Robert Witt más bien, no White, Witt, era lo siguiente. Él ya un poco más racional, ya no tanto tan de la decapitación, estudió la médula espinal. ¿Qué es la médula espinal? Bueno, es justamente la parte interna que recubre la columna vertebral. En este caso, la médula espinal es es menos compleja que el cerebro, de hecho, y aparte, mucho más accesible. Es más sencillo tal vez estudiar la médula de un hombre justamente tras una lesión que a lo mejor abrirle la cabeza. Posiblemente la persona que a lo mejor se estudie su médula espinal, pues lógicamente a lo mejor tendríamos que sacrificarlo, pero no va a morir. Va a quedar tal vez hasta cierto punto incapacitado de por vida en cuanto a movimiento y o sensaciones. Y justamente eso es lo que le llama la atención a Robert Witt. En su obra Ensayo sobre los movimientos vitales y otros involuntarios de los animales, comenta lo siguiente: una rana sin cerebro y sin médula era completamente irresponsiva. Es decir, si a la rana, un reconocimiento pues para las ranas que han aportado enorme conocimiento al ser humano en cuanto al estudio de su psiquismo, pues lógicamente cuando a una rana le quitan el cerebro, la cabeza y aparte la médula, ahí sí completamente el cuerpo de la rana quedaba sin ningún tipo de respuesta. Pero cuando se le corta la cabeza a la rana, pero no se le extrae la médula espinal, la rana puede hacer que responda a un piquete por un movimiento reflejo. Esto fue importante porque marca el inicio de la investigación científica y de laboratorio en el estudio de la transmisión de impulsos nerviosos. La médula espinal, decía Witt, es necesaria que esté intacta para que puedan emitirse respuestas reflejas. Y otro médico, sí me parece que es francés, Witt era inglés, Magendie nos dice en Revista de Fisiología y Patología Experimental: las raíces dorsales y ventrales de los nervios que surgen de la médula tienen diferentes funciones. Las dorsales se relacionan con la sensación y las ventrales con el movimiento. Para poder entender mejor esto, que es la base del arco reflejo, veamos la siguiente imagen. En este caso, vemos un corte, por así decirlo, visto desde arriba, de lo que es la médula espinal, que es toda esta sustancia que está alrededor, que es de color amarillo, ¿sí? Vemos que la médula espinal, esta sería lo que es el tronco, la columna vertebral, el hueso, por así decirlo. En este caso, está rodeada de sustancia blanca y sustancia gris, que justamente es el mismo tipo de sustancia o materia de la cual están compuesto el encéfalo, o sea, el cerebro. Ahora, para ponerlo de una mejor manera, tendríamos que decir lo siguiente. Decía la información, decía raíces dorsales y ventrales. Una raíz dorsal va a ser justamente esta que está aquí, la que está más pegada
a la espalda, por así llamarlo, de lo que es la persona. Por eso el nombre de dorsal, de dorso, ¿sí? Estas se van a componer principalmente de axones o cuerpos neuronales que son básicamente neuronas sensitivas. Es decir, lo que transmiten estas neuronas es información desde el exterior por vía aferente, o sea, hacia arriba, al cerebro, pero información únicamente sensible o sensitiva, sensorial en pocas palabras. Ahora, en este caso, la raíz ventral, que si aceptamos o si tomamos en consideración que lo de arriba es la raíz dorsal, lo que está pegado a la espalda, por así decirlo, la raíz ventral es lo que estaría, digamos, por la parte interna, por así decirlo, lo que está en el vientre, más pegado al vientre. La raíz ventral, se encarga, igual de la misma forma, está compuesta de neuronas, de neuronas, axones, pero en este caso son neuronas motoras o motoneuronas. Estas motoneuronas y las neuronas sensitivas, pues en su conjunto van a constituir los nervios espinales, que justamente son los que llevan la información desde la columna al resto de los órganos del cuerpo, incluyendo extremidades y incluyendo también lo que son dedos del pie, dedos de la mano, pies y piernas, o piernas y pies. De tal manera que, como decía hace un momento, una persona que sufre una lesión y se fractura la columna, está cortando prácticamente el circuito de información de la neurona sensitiva y la neurona motora. ¿Qué va a pasar con esa persona? Pues muy sencillo, la persona no va a tener ni movimiento ni tampoco sensibilidad. Eso es lo que pasa, por ejemplo, en personas que sufren una lesión dorsal en la columna vertebral, o que de repente por un accidente tienen una lesión que no corta por completo la comunicación, quedan ciertamente con cierta incapacidad motora, pero puede ser que a lo mejor una discapacidad motora, pero puede ser que sigan sintiendo información. Esto es lo esencial, o lo destacable de esta aproximación histórica, tanto de White como de Magendie. Bien, continuando con esto mismo, viene a continuación lo que es la parte de la fisiología sensorial. Los nervios intervienen entre los sucesos del mundo externo y nuestra percepción de ellos. ¿Qué significa esto? Pues lo que habíamos dicho ahorita con el diagramita, ¿no? La información que viene del exterior a través de los órganos de los sentidos, el ruido, el sonido, la vista, el olfato, la sensación, lo que es el gusto, la sensación gustativa, pues todos estos finalmente son cuestiones que tienen que ver con el exterior, pero que deben de llegar del exterior a través de los sentidos y justamente por vía de las neuronas sensitivas en la médula espinal, por vía aferente hacia arriba, es decir, hacia el cerebro. Y ahí esa información lógicamente va pues a distribuirse según su modalidad, sea sensorial, sea visual, sea somestésica, olfativa o gustativa, o táctil incluso. Ahora, en este caso, puede darse la situación que un mismo estímulo genere una sensación, aquí más bien hay un error de ortografía, un error de gramática, un mismo estímulo genere una sensación específica. Diferente. Es decir, cada quien lo va a percibir de diferente manera, ¿sí? Diferentes estímulos actúan en el mismo nervio, deben producir la misma sensación, independientemente de cómo se estimule al nervio. ¿Qué significa esto? Que bueno, la cuestión esencial es que tiene que haber una correspondencia a nivel de la sensación con la vía o modalidad que se tiene. Es decir, si me dan a oler una sustancia odorífera, no sé, por ejemplo, pinol, suavitel,
alguna esencia de perfume, un perfume por ejemplo, pues lógicamente voy a recibir esa información y pues va a ir exclusivamente a la región que se encarga del olfato, ¿sí? Y no a otro lugar. En ese sentido, por eso que un mismo estímulo genera una sensación específica. Ahora, independientemente de que sea, no sé, por ejemplo, un perfume, un olor a amoníaco, a gas metano, etcétera, etcétera, de repente, pues independientemente de cómo sea el estímulo, se tiene que tener la misma respuesta sensorial. Es decir, por así decirlo, me dan a oler algo y yo de repente reporto ver cierta cosa. Ahí como que de repente esto sería imposible porque son estímulos que no se corresponden por la especificidad de lo que es el nervio sensitivo. Son diferentes la vía sensitiva, la vía olfatoria y la vía, digamos, visual o ocular. Bien. Otro investigador, en este caso va a ser alemán, Johannes Peter Müller, escribió un texto muy interesante que se llamaba Manual de Fisiología Humana. Él en esta obra nos dice lo siguiente: los nervios deben comunicar diferentes impresiones al cerebro o proyectarse a diferentes partes del cerebro que en sí mismas son las que imponen la especificidad. Esto es prácticamente la confirmación de lo anteriormente discutido, donde finalmente pues si me dan a oler una sustancia, independientemente de que sea agradable o desagradable, pues se va a estimular exactamente la corteza olfativa, ¿sí? Otro alemán, también ya entran en juego los psicólogos, bueno, los fisiólogos, los psicofisiólogos alemanes, en este caso Hermann von Helmholtz. Él habla acerca de la conducción neural, es decir, en pocas palabras, la transmisión de información por vía eléctrica, ¿sí? Por vía de los nervios. En este caso, ya tenía como antecedente inmediato de esta acción que realiza el cerebro, algo muy interesante, que era que había una energía, o hay una energía, que justamente tiene que ver con el flujo de información por el sistema nervioso, ¿sí? Esa energía, pues de repente ahorita sabemos que era justamente la corriente eléctrica, un circuito eléctrico, que justamente va a llegar al cerebro a través de la médula espinal, y justamente en ese entonces no se sabía su naturaleza, pero actualmente sabemos que todo tiene que ver con una reacción química que justamente hace que la información se vaya pasando de neurona a neurona. Más adelante vamos a ver justamente una pequeña revisión de esta cuestión de neurología, de neurología básica, y justamente es la parte de entender que, bueno, la neurona es una célula del cerebro que se encarga de realizar la transmisión del impulso eléctrico entrando en contacto con otra neurona. O sea, digamos, se llama, lo han descrito como transmisión saltatoria. Ahora, entre neurona y neurona hay un espacio vacío. Es decir, se supone que típicamente pensamos que están pegaditas una con otra. No, más bien ciertamente están muy juntas, pero entre una y otra hay una serie de elementos químicos que justamente son los que se encargan de facilitar la transmisión. Comúnmente a esto les llamamos neurotransmisores, y que no es otra cosa que elementos químicos, que justamente tienen la capacidad y el poder de ser fácilmente conductores de corriente eléctrica. Y bueno, en este caso pues ya estamos hablando un poquito de lo que es la electricidad como tal. Aparentemente nos saldríamos de un poco de contexto con esta diapositiva, pues hay que recordar los importantes experimentos que en este caso aportaron mucho pues a la cuestión de la física sobre todo, pero que son destacables justamente porque se entiende la importancia de la corriente eléctrica.
Nos referimos al trabajo de Galvani y de Benjamin Franklin en Estados Unidos. Ok, en este caso, todos los cuerpos, de acuerdo con estos dos investigadores, todos los cuerpos poseen una cualidad natural de luz eléctrica, es decir, un potencial de conducir justamente esta corriente eléctrica por el cuerpo. Ellos decían que la electricidad se origina en el cerebro y se distribuye por el sistema nervioso. Por así decirlo, el cerebro para ellos era una especie de batería, que la que hacía que generara la corriente, y pues algo así como, por ejemplo, ok, tenemos, no sé, un foquito, que es el que se encarga de iluminar. Sin embargo, esta afirmación era un tanto errónea. Le toca a Alessandro Volta, un investigador italiano, de ahí el término voltaje. Él dice que no, que la electricidad en ese sentido es una propiedad bimetálica, es decir, tiene que ver con la posibilidad de ciertos elementos químicos llamados conductores de transmitir esa corriente eléctrica justamente de un cuerpo a otro cuerpo, o sea, de una neurona a otra neurona. Para hacerlo, otra vez volvemos justamente a las ranas como objetos de investigación, y en este caso, Volta descubre que las ranas no, el cerebro de la rana o la rana en sí no es una pila, sino simplemente es una cuestión o es un elemento, una materia que se encarga de conducir. Repito, en este caso, la rana y en general cualquier ser vivo no genera corriente eléctrica, sino solamente la conduce. ¿Sale? Esto es importante entenderlo, justamente porque, bueno, aquí tenemos un poquito una diapositiva pues de comediante, de comedia, de risa. Pues tenemos que justamente aquí nuestro pequeño investigador pues está transmitiendo justamente por una fuente eléctrica la corriente a través de su cuerpo. Volvemos con los investigadores franceses. Dubois Raymond en 1848 registran lo siguiente, o afirman lo siguiente: registran por primera vez la actividad eléctrica del nervio ciático en una rana. Estamos hablando de 1848, aquí en México, pues hacía un año que había pasado la gesta heroica de los niños héroes de Chapultepec, para darnos una idea de pues qué es lo que estaba pasando en el mundo y qué tan antes fue esto. Esto, repito, lo hizo un francés, justamente en Francia, para la redundancia, y bueno, realizaron la medición de actividad eléctrica y justamente fueron capaces de medir diminutos cantidades de voltaje eléctrico en los músculos de los brazos o de las ancas de la rana. Es decir, registraron la actividad nerviosa con una rana en ese momento. Actualmente ahorita pues esto lo podemos hacer a través de un electroencefalograma, por ejemplo, esta cuestión de medir la corriente eléctrica. Y es algo completamente común. Es algo completamente pues que ya es posible pues a la luz de la ciencia moderna. Pero hacerlo en esa época pues era lógicamente una situación bastante novedosa y muy importante y trascendental para poder entender la fisiología de la conducción nerviosa. En su libro, que curiosamente tituló Electricidad Animal, volvemos otra vez a poner aquí a nuestro simpático persona recibiendo sus toques eléctricos, justamente se dan cuenta de que él resume en esta obra el conocimiento sobre la naturaleza eléctrica en la conducción nerviosa y postula la teoría sobre la polarización para explicar funciones neuromusculares. Aparentemente esto de repente, bueno, ok, ¿y eso qué tiene que ver con la psicología? Pues muy sencillo. Si partimos de la afirmación que toda la actividad psíquica es prácticamente motivada por el cerebro, lógicamente
este cerebro, nuestro cerebro tiene que tener justamente la capacidad de inervar, o para así decirlo, para no ser tan técnico, de, digamos, pasar corriente o no pasar corriente. Y eso es lo que explica la función neuromuscular. Si se puede, si tenemos que a lo mejor en un paciente que tuvo un accidente cerebrovascular que le causó una apoplejía, por ejemplo, o una hemiplegia o una cuadraplegia, pues tenemos que los músculos de estas personas no son capaces de transmitir corriente eléctrica, ¿sí? En cambio, una persona que no ha tenido ningún antecedente de estas lesiones, lógicamente sí va a ser capaz de transmitir corriente eléctrica. Se logra, como ya lo habíamos comentado, con este señor Dubois-Reymond, la parte de medir la velocidad del impulso nervioso. En este caso se hace la medición a través del miógrafo de la latencia, duración y naturaleza de la contracción de un nervio motor. Es decir, no midieron tal cual justamente cuántos voltios, cuántos volts implican la medición de esto. Evaluaron o midieron justamente que había una respuesta con estímulos tal vez muy pequeños. Y obviamente también una consecuencia lógica de esta investigación fue la posibilidad de calcular la velocidad del impulso nervioso al recorrer un nervio. A esto le llamaron tiempo de reacción. Y para poder entender este tiempo de reacción, pues sería justamente algo muy significativo y muy de la vida cotidiana. Resulta que a muchos de nosotros, en la noche, en nuestras casas, estamos ya acostados, justamente disponemos a descansar después de un día ajetreado. Posiblemente, si hay un mosco, un intruso en la casa, un desalmado mosco que anda rondando por ahí, algunas personas no pueden dormirse hasta que emprenden una caza, digamos, feroz, una caza sin piedad contra ese pequeño demonio, el mosco. ¿Por qué? Porque justamente tienen y de la mano pues también de que todo está en silencio, pues escuchan perfectamente el zumbido del mosco y esto es lo que les hace de alguna manera no poder conciliar el sueño. Habrá otros que, ok, el ruido del zancudo no les molesta, se duermen, pero eso sí, cuando el mosco se para, hay que ver, es un mosco contra un sujeto que, por ejemplo, como un servidor, mide 1,80 y tantos, ¿sí? Entonces, de repente, se para el mosco en una pierna, en un brazo, en la cara, etcétera, y de repente siento, porque es el término correcto, siento la estimulación. Y lógicamente, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, como estoy dormido, mi cerebro va a mandar una respuesta a nivel motor y ¿qué es lo que voy a hacer? Darme el manotazo. Manotazo que de entrada pues ya es una cuestión completamente inútil porque el terrorífico mosco, el demoníaco zancudo, pues se fue. ¿Por qué? Porque finalmente nuestro tiempo de reacción fue muy alto, muy elevado. Esto tiene una utilidad práctica justamente para evaluar, por ejemplo, el grado de recuperación de una persona después de recibir una fisioterapia o una sesión de rehabilitación, después de haber padecido una enfermedad, por ejemplo, un accidente cerebrovascular y obviamente pues haber entrado en una cuestión de un programa de rehabilitación. Por eso es importante hablar de este concepto de lo que es la velocidad de transmisión del impulso nervioso. Para algunos, por ejemplo, puestos de trabajo, pues se requiere que la persona tenga una velocidad de respuesta tal que sean milisegundos entre presentar un estímulo y dar una respuesta, ya sea verbal o ya sea motora. Particularmente, por ejemplo, aquí hablaríamos, por ejemplo, de pilotos, militares con entrenamiento, pues en manejo de armas, ahora sí como de repente estos personajes del SWAT que nos ponen en las películas, que es un equipo real, el equipo de
Unidad Especial de Armas y Tácticas, algo así, ¿no? Por las siglas en inglés. Bueno, pues estas personas reciben un entrenamiento justamente, o más bien son evaluadas para poder ocupar el puesto, justamente midiendo la velocidad de su respuesta nerviosa, es decir, sus tiempos de reacción. Bien, espero que esta pequeña intervención pues haya sido de su agrado, que haya sido algo interesante. La semana que sigue continuamos con otro tema también no menos interesante que se llama frenología. Y veríamos también algún caso pues impactante en la historia de la neuropsicología, que es el triste caso de Phineas Gage. Por mi parte es todo, agradecer su asistencia, agradecer sus comentarios o sus likes, si es el caso, y pues quedo en respuesta, quedo en espera, pues de cualquier duda, pregunta, comentario que tengan que hacer sobre el video, igual, por mecanismos acostumbrados, la plataforma donde colocamos el video, lo que es el comentario del mismo video en YouTube, o correo electrónico o mensaje de WhatsApp. Por mi parte es todo. Me despido deseando que pasen un feliz día y nos vemos la próxima semana. Gracias y hasta pronto.